«Habla más fuerte», gritó el billonario poderoso, golpeando la mesa con fuerza. «¿O es que mi propio hijo decidió ignorarme ahora?». El niño no reaccionó, ni un parpadeo, ni un gesto. Solo ese silencio incómodo que hizo que varias miradas se desviaran, como si la culpa pudiera contagiarse. Alguien rió nervioso. Otro murmuró que los médicos ya lo revisaron todo. Pero el niño seguía allí, inmóvil, con los puños cerrados y la mandíbula temblando. «Siempre lo mismo», escupió el hombre. «Tanto dinero, tantos especialistas, y nada funciona». La injusticia social se coló en el aire como un olor pesado. El problema no era el niño, era que nadie quería realmente verlo. Y lo peor aún no había pasado. Desde la puerta, un padre soltero negro observaba en silencio. No debía estar allí, no debía opinar, no debía existir más allá de su trabajo. Pero algo en ese mutismo le golpeó el pecho con violencia. ¿No es cierto que un padre reconoce el dolor incluso cuando nadie más lo quiere admitir? El billonario poderoso dio la espalda al niño con fastidio, como quien abandona un objeto defectuoso. «Llévenselo», ordenó. «Ya perdí suficiente tiempo». En ese instante, el padre soltero dio un paso adelante y se detuvo. Sabía que hablar podía costarle todo: el empleo, la estabilidad de sus hijos, su dignidad humana. Pero lo que el niño apretaba en la mano y el gesto mínimo de sus labios revelaban una verdad ignorada que nadie allí estaba preparado para enfrentar. El padre soltero negro siguió caminando con la espalda recta, aunque por dentro algo se encogía. No era la primera vez que lo trataban así, pero cada mirada de desconfianza dejaba una marca nueva. En aquella casa del billonario poderoso, el silencio era una norma impuesta a los que no pertenecían. Nadie preguntaba su nombre, nadie se preguntaba su historia. Y aún así, él seguía allí, sosteniendo su dignidad humana como quien protege una llama pequeña del viento. Mientras limpiaba, escuchaba fragmentos de conversaciones que no eran para él. Risas suaves, comentarios rápidos, juicios lanzados sin cuidado. La injusticia social no siempre grita, a veces se desliza en gestos mínimos, en órdenes innecesarias, en ese tono que te recuerda tu lugar. Él pensó en sus hijos otra vez, en cómo lo esperarían esa noche, creyendo que su padre era fuerte. ¿No es cierto que muchas veces la fuerza nace solo del amor que no puede fallar? Uno de los invitados dejó caer un objeto a propósito y lo miró con frialdad, esperando una reacción. El padre soltero negro se agachó, lo recogió y lo entregó sin decir palabra. Ese acto pequeño escondía años de sacrificio silencioso, de tragarse respuestas que quemaban la lengua. El prejuicio racial se alimentaba de ese silencio forzado, creyendo que la calma era sumisión. Pero en realidad, era resistencia. Por dentro, algo empezó a incomodarlo más que la humillación. No era solo el trato hacia él, sino el ambiente cargado, la tensión alrededor del niño. Cada vez que el pequeño pasaba cerca, el padre sentía ese nudo en el pecho que solo aparece cuando algo no está bien. La protección paterna no se apaga con órdenes ni con miedo, se activa sola, como un reflejo antiguo, y él empezaba a entender que esa verdad ignorada estaba pidiendo ser vista. Se detuvo un segundo, respiró hondo y levantó la vista. Nadie notó ese gesto, pero en su interior algo ya había cambiado. La humillación había dejado de ser el centro, ahora era una señal. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Porque cuando un padre soltero negro deja de pensar solo en sobrevivir y empieza a escuchar su instinto, el control del billonario poderoso comienza a resquebrajarse, incluso antes de que alguien se dé cuenta. El padre soltero negro conocía ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Era un peso antiguo, acumulado en los hombros, nacido de promesas silenciosas hechas a sus hijos. Cada mañana repetía el mismo ritual, no por costumbre, sino por amor. Asegurarse de que nada faltara antes de irse. En ese gesto sencillo vivía su verdadera riqueza, aunque nadie en la casa del billonario poderoso pudiera verla. Mientras avanzaba por los pasillos largos y brillantes, pensaba en cómo explicarle al mayor que trabajar tanto también era una forma de estar presente. La injusticia social no solo se mide en dinero, también en tiempo robado. Él sabía que sus hijos pagarían el precio de su ausencia, y aún así seguía adelante. ¿No es cierto que muchas veces ser padre implica elegir el dolor menos cruel? Cada orden injusta resonaba en su cabeza más tiempo del que duraba en el aire. No porque lo hiriera el orgullo, sino porque le recordaba lo frágil que era el equilibrio que sostenía su hogar.
El prejuicio racial se colaba en esas órdenes disfrazadas de normalidad, como si obedecer sin preguntar fuera lo esperado. Y aún así, él respondía con calma, defendiendo su dignidad humana en silencio. A veces, mientras limpiaba o cargaba objetos pesados, se sorprendía sonriendo solo. Pensaba en la risa de sus hijos, en los pequeños chistes que compartían al final del día, cuando el cansancio se volvía tolerable. Ese era su sacrificio silencioso. Aguantar el desprecio ajeno para proteger un mundo pequeño y frágil que dependía solo de él. La protección paterna no siempre se ve, pero siempre se siente. Pero ese día, algo distinto empezó a crecerle por dentro. No era miedo, tampoco rabia, era una certeza incómoda. Porque cuando un padre soltero negro ha pasado la vida cuidando sin ser visto, aprende a reconocer las señales que otros ignoran. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Porque ese amor silencioso estaba a punto de enfrentarse al poder, al prejuicio y a una verdad ignorada que ya no podía seguir escondida. El niño caminaba por los pasillos amplios como si no perteneciera a ellos. Sus pasos eran lentos, medidos, y su mirada parecía siempre un poco más abajo, como buscando refugio en el suelo brillante. A su alrededor, los adultos hablaban de inversiones, de viajes, de cifras imposibles, mientras él quedaba fuera de todo. La injusticia social no siempre se nota por lo que falta, sino por lo que nadie ofrece. Atención, presencia, cuidado real. A veces alguien decía su nombre en voz alta, esperando una reacción que nunca llegaba. El silencio se volvía incómodo y rápidamente cambiaban de tema, como si el niño fuera un error en la escena. El billonario poderoso apretaba la mandíbula, molesto, incapaz de entender que el dinero no compra conexión. ¿No es cierto que hay ausencias que ningún lujo consigue tapar? El niño desarrolló pequeños hábitos para protegerse. Se sentaba siempre en el mismo lugar, lejos del ruido, con los hombros encogidos y las manos ocupadas en cualquier objeto cercano. Ese gesto de llevarse la mano al oído no era casual, pero nadie quiso interpretarlo. Era más fácil confiar en papeles, diagnósticos y palabras técnicas que mirar de frente una verdad ignorada. Los médicos hablaban con seguridad, usando un lenguaje que tranquilizaba a los adultos y dejaba al niño completamente solo. El padre poderoso asentía, agradecido de no tener que detenerse demasiado en algo que lo incomodaba. El prejuicio racial también se escondía allí, en esa idea de que solo ciertas voces merecen ser escuchadas. Un padre soltero negro, para ellos, seguía siendo invisible, pero mientras todos pasaban de largo, alguien se detenía. Alguien observaba con paciencia, sin títulos ni autoridad, solo con experiencia de vida y corazón atento. El silencio del niño empezó a tener forma, a contar una historia distinta. Y aquí viene la parte que nadie esperaba, porque cuando alguien decide mirar de verdad, incluso el mutismo más profundo puede revelar una verdad ignorada que cambia todo. El padre soltero negro sintió ese tirón interno que solo aparece cuando algo no encaja. No necesitó confirmar nada. Su cuerpo ya había entendido antes que su mente. Aquel gesto del niño no era casual, era defensa. Había visto ese mismo movimiento en sus propios hijos cuando el ruido los asustaba o el dolor era demasiado. La verdad ignorada empezó a tomar forma sin pedir permiso. Se quedó quieto, observando con atención, como quien no quiere asustar a un animal herido. El niño evitaba los sonidos fuertes, pero seguía cada movimiento de labios con precisión. Eso no era desinterés, era adaptación. Para los demás, ese silencio era vacío. Para un padre soltero, estaba lleno de significado. ¿No es cierto que quien cuida aprende a leer lo que no se dice? El billonario poderoso siguió imponiendo su voz, creyendo que el volumen resolvería la falta de respuesta. Cada palabra fuerte parecía tensar aún más los hombros del niño. Nadie lo notó. El prejuicio racial había enseñado a ignorar la mirada del empleado, a subestimar su intuición, pero la dignidad humana no necesita permiso para manifestarse. El padre recordó noches enteras velando a uno de sus hijos, aprendiendo a distinguir un llanto de cansancio de uno de dolor real. Esa experiencia no venía de estudios ni de dinero, venía del sacrificio silencioso. Frente a él, el niño pedía ayuda sin palabras, y cada segundo de espera aumentaba el riesgo. Callar ya no era neutral. Respiró hondo, consciente del peso de la decisión. Hablar significaba exponerse, perderlo todo, quedar señalado, pero mirar hacia otro lado significaba traicionarse a sí mismo como padre. Y aquí viene la parte que nadie esperaba.
porque cuando un padre soltero negro elige actuar desde la protección paterna, ni el poder ni el dinero pueden detener lo que está a punto de revelarse. El golpe de la puerta aún vibraba en el aire cuando el niño se encogió sobre sí mismo. Sus manos temblaban mientras cubría sus oídos, como si intentara apagar un dolor invisible. Nadie se detuvo a mirarlo. Las conversaciones siguieron fluyendo, ajenas. La injusticia social también vive en esos segundos en los que nadie se detiene. Para el padre soltero negro, ese instante lo dijo todo. El niño respiraba rápido, descompasado, y sus ojos buscaban algo que no encontraba. No era miedo común, era confusión profunda. El billonario poderoso seguía hablando de asuntos urgentes, convencido de que todo podía resolverse más tarde. Pero el tiempo no siempre espera al dinero. ¿No es cierto que los momentos decisivos casi siempre llegan cuando nadie está preparado? El padre soltero negro dio un paso más cerca, observando cómo el niño intentaba leer los labios de quienes hablaban. Cada gesto confirmaba la verdad ignorada que empezaba a imponerse con fuerza. No había rabia en el niño, solo desorientación. Aquello no era una condición antigua, era una herida reciente, abierta, causada por la negligencia de un entorno demasiado seguro de sí mismo. Recordó entonces a uno de sus hijos, aquella vez que un ruido fuerte lo había dejado paralizado durante horas. Nadie le enseñó qué hacer. Lo aprendió escuchando, observando, estando presente. Esa experiencia, nacida del sacrificio silencioso, era ahora su única guía. La protección paterna no entiende de jerarquías cuando la urgencia llama. Se inclinó ligeramente y habló sin voz, moviendo los labios con cuidado. El niño respondió de inmediato, aferrándose a esa forma nueva de comunicación como a un salvavidas. No hubo dudas. El silencio tenía causa. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Porque en ese momento, el padre soltero negro supo que ya no había marcha atrás, y que actuar significaría enfrentar al billonario poderoso con una verdad que nadie quería aceptar. El padre soltero negro sostuvo el teléfono con la mano firme, aunque por dentro todo temblaba. Cada segundo que pasaba sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. Sabía que no había vuelta atrás, que esa llamada podía costarle el trabajo y la estabilidad de sus hijos, pero también sabía que callar sería una traición imperdonable. La protección paterna no negocia con el miedo. Las voces alrededor subieron de tono, mezclando sorpresa, molestia y desconfianza. Algunos lo miraron como si hubiera cruzado una frontera invisible. El billonario poderoso reaccionó con furia, acostumbrado a que nadie cuestionara su control. El prejuicio racial apareció sin disimulo, en gestos tensos y palabras contenidas. Pero el sacrificio silencioso ya había dado paso a la acción. Cuando llegaron los primeros resultados preliminares, el ambiente cambió. No hubo alivio inmediato, solo una incomodidad profunda. Los médicos intercambiaron miradas, revisaron datos, corrigieron su postura segura. La verdad ignorada empezaba a imponerse con una calma implacable. Y aquí viene la parte que nadie esperaba, porque el poder del dinero no pudo acelerar ni ocultar lo que estaba quedando claro. El billonario poderoso dejó de hablar. Por primera vez, el silencio no pertenecía al niño. Su mirada se cruzó con la del padre soltero negro, ya sin arrogancia, ya sin superioridad. No pronunció disculpas, pero algo se quebró en su postura. La injusticia social había quedado expuesta sin necesidad de palabras. El padre no buscó reconocimiento ni reparación. Se inclinó hacia el niño, comprobó que estuviera tranquilo, que entendiera lo que estaba pasando, que no se sintiera solo. Ese gesto sencillo valía más que cualquier disculpa tardía. Así actúa un padre soltero negro cuando la dignidad humana y la protección paterna pesan más que el orgullo y el poder. Cuando la jornada terminó, el padre soltero negro sintió un cansancio distinto. No era el agotamiento habitual del cuerpo, sino el peso que se libera cuando ya no hay que defenderse. El empleo seguía allí, pero había dejado de ser una amenaza silenciosa. El respeto no llegó con disculpas, llegó con silencio y distancia. A veces, eso es lo único que cambia las jerarquías. El niño no soltó su mano ni un segundo. Caminaba a su lado con pasos cortos, seguros, como si hubiera encontrado un ancla en medio del caos. No sabía explicar lo que había pasado, pero lo sentía. Había sido visto, escuchado de otra forma, protegido. Ese vínculo no nació del dinero ni del poder. Nació del sacrificio silencioso y de una presencia verdadera.
El billonario poderoso observó la escena desde lejos. Su casa seguía intacta, llena de objetos caros y espacios amplios, pero algo se había desplazado por dentro. La injusticia social ya no podía esconderse tras paredes de lujo. El prejuicio racial había quedado expuesto sin necesidad de acusaciones, y eso incomoda más que cualquier grito. El padre soltero negro no se detuvo a pensar en lo que había ganado. Pensó en lo que había hecho bien, en haber actuado cuando era necesario, en no haber traicionado su instinto. La dignidad humana no se proclama, se ejerce, y ese día había dejado claro que su valor no dependía de títulos ni de cuentas bancarias. A veces la vida no se transforma con gestos grandiosos, sino con decisiones silenciosas tomadas en el momento justo. Ese niño no necesitaba más informes ni promesas futuras, necesitaba cuidado real. ¿No es cierto que muchas veces el mayor acto de amor es simplemente mirar de verdad? Y cuando alguien lo hace, incluso el legado del poder empieza a reescribirse. Tal vez esta historia no sea solo sobre sordera, dinero o poder. Tal vez sea un espejo incómodo, un recordatorio silencioso de cuántas veces juzgamos antes de escuchar, de cuántas veces el prejuicio racial nos hizo mirar hacia otro lado, incluso cuando la verdad estaba frente a nosotros. Cuántas veces el corazón entendió primero, y aún así elegimos callar. Este padre soltero negro no buscó ser héroe, solo hizo lo que muchos olvidan hacer: mirar de verdad, defender la dignidad humana cuando era más fácil obedecer, proteger cuando el miedo decía que era mejor quedarse quieto. A veces, la injusticia social no se derrota con gritos, sino con la valentía silenciosa de quien decide no ignorar el dolor ajeno. Quizás esta historia te recordó algo que viviste, algo que viste pasar, algo que todavía pesa. Si fue así, quédate cerca. Suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir acompañando historias que hablan de verdad, coraje y humanidad, sin máscaras ni exageraciones. Y si te nace, deja un comentario diciendo si esta historia te tocó. A veces, compartir una emoción también es una forma de cuidado.